Vamos a dar Oh, inicio a esta sesión, a esta tercera sesión. Buenas noches, David. Bienvenido a esta nueva sesión, tercera sesión del curso. Okay, vamos a dar inicio nuevamente al tema. ¿Ya? Antes de poder iniciar, avisarles que he subido los libros que les había comentado. Okay, no sé si lo han podido revisar, pero brevemente voy a comentar, okay, de la información que he subido. Es importante que ustedes también lo conozcan. A ver, un momento, por favor. A ver, voy a ir en orden, ¿ya? A ver, primero he subido el libro oficial del PENBOK, séptima edición, ¿ya? De este libro, a ver, voy a compartir mi pantalla. De este libro estamos haciendo hay una consulta, Hunter. También sí, he visto las 6, me parece, o las 7. Hay diferencias entre ambos, entiendo. te escucho un poquito bajo, discúlpame. Ah, ya te comentaba si entre las 6 y las 7 hay diferencias, entiendo. Sí, básicamente las diferencias es que en el 6 se tocan áreas de conocimiento, ¿okay? Como por ejemplo la gestión de comunicaciones, gestión de cambios, gestión de riesgo, eh, 10 áreas de conocimiento, y esas áreas de conocimiento en el PMBOK 7 no se tocan, ¿no? Se tocan sino dominios de desempeño. Eh, Todavía el examen el examen oficial todavía toca algunos temas y algunos puntos de la versión 6. Entonces, por eso no se ha, digamos, descartado la versión 6, se maneja todavía. Entonces para una lectura, para ver algunos conceptos, algunas definiciones, todavía sí es válido. ¿Ya? Sí es válido. Entonces, esta es la versión 7, básicamente el libro oficial. Esto es lo que hemos comentado al principio. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, estos son los puntos que hemos tocado, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, ¿no? Los principios. ¿No? La versión 7 está enfocada en principios. Y este libro tiene 237 páginas. ¿Ok? Eh, Aquí está toda la parte de los dominios, toca mucho estos puntos que estamos hablando. Entonces, les he compartido este libro. El otro libro es la versión 6 del PENBOK. Se ve la pantalla, ¿verdad? sí. Está la versión 6 del PENBOK, oficial también, en español. Este tiene más páginas, 763 páginas, ¿ya? En mi caso, yo no he leído este libro, ¿ya? Pero ahí lo tenía y era oportuno también compartirles a ustedes. Igual la información no me la puedo quedar, ¿no? Y ustedes que están en este camino de la gestión de proyectos, certificaciones, ahí se los estoy dando, ¿ya? Ojo, es el libro oficial. Este libro, el libro de Pablo Lledó, Dirección de Proyectos, este libro se lo recomiendo. Muy bueno. Pablo Lledó utiliza términos en un lenguaje muy sencillo, muy entendible. Me gustó, había escuchado también buenas recomendaciones de este libro, por eso eh, acá se los dejo. ¿Ya? Tiene 549 páginas, ¿no? Entonces, ahí está. Y habla, ¿no? Habla, o sea, Pablo Lledó toca los mismos conceptos, los mismos temas del libro oficial, ¿no? Pero lo hace en un lenguaje más sencillo. ¿Ok? El otro libro eh, es el de, ya, el otro libro es de Rita, si la deben haberlo escuchado, ¿no? El libro de Rita Mukafy. Este libro
particularmente también lo he leído, muy bueno, muy bueno. Esta es la última versión, ojo, ¿ah? Por ahí me han estado preguntando si es la última o no. Sí es la última, la versión 11. Este está en español, por si acaso. Hay una versión también en inglés, eh, no lo he compartido, pero está la del español, por si acaso, para que lo puedan leer. Ya, ok, está acá. Que recomiendo también que lo lean, por si acaso. Muy bueno. El otro libro, ya hasta aquí es todo lo que es enfoque predictivo, enfoque de proyectos tradicional. He compartido el otro libro ya de Pablo Lledó, pero habla de agilidad, ¿no? Proyectos ágiles. Scrum, su similar en el PMI es el ACP. Hay un examen que se da para el ACP. ¿Ya? Esto también les recomiendo que lo lean. Muy bueno. Es más, miren, por acá utilizan unos diagramas de verdad muy sencillos, muy fáciles de entender. O sea, cuando uno lee este libro, lo va a entender. Es más sencillo que el libro, o sea, el lenguaje me refiero a, es más sencillo que el libro oficial. Inclusive Pablo Lledó hace gráficas, ¿no? Mira cómo explica qué es el valor incremental, rápido, riesgo, ¿no? O sea, de verdad me gustó y lo he leído, por ejemplo. Este está muy bueno para leerlo. De verdad, este es alimento para el cerebro, de verdad, muy bueno, ¿no? Si quieren meterse más, aprenderse más sobre proyectos, léanlo. Les va a abrir la mente, de verdad. Los recomiendo este libro en la agilidad de Pablo Lledó. El otro, ya que también lo tuve, Maestro, disculpe, sí, buenas noches, disculpe. buenas ¿Esos noches. libros, dónde lo podemos adquirir? Estos libros están en la plataforma, pero entiendo que tienen acceso los que se han matriculado o los que se han inscrito al curso. Si bien es cierto, ¿no? Entonces, ellos sí tienen acceso a esta información. ¿Ok? El otro Vale, libro, gracias. el otro libro de agilidad también es este libro que algunos autores, en realidad, es tanto este libro como el de Agilidad Pablo Lledó es similar. Ya pueden leer cualquiera de los dos libros. En mi caso particular, he leído este libro y me ha gustado. Este no lo he leído, pero me han dicho que también es muy bueno. Hay, hay conceptos de todo lo que tenga que ver con proyectos ágiles, agilidad, enfoque adaptativo, gestión de cambios y todo eso. Este libro tiene 183 páginas. Esa es toda la información que tengo, que los comparto, ¿ya? Y finalmente, no, esto lo hemos leído, esto está inclusive en la página del PMI, ¿no? O sea, ya que es el ECO, ¿no? El esquema de contenido del examen, ¿no? Que está vigente todavía, ¿no? Lo que hemos tocado al principio del curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está para que lo tengan en cuenta. Pero todo el resto, la información que les he mostrado, ya está subida en la plataforma. Ya, ok, no sé si cuántos se han inscrito o cuántos tienen acceso, igual está ahí, va a estar esa información. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta respecto a esta información, a los libros. Sí, una consulta ahí, Sí, Hunter. ¿Cuál es la recomendación de los libros, no? Porque son muchos libros, ¿no? Al final, tiempo hace sí, complicado. ¿Cuál nos sí, recomienda? sí, 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 sí. A ver, a ver, para gestión de proyectos, de todas maneras, de verdad, sincera, honestamente, o sea, ¿cuál sería lo que yo te diría? Los libros de Pablo Lledó, tanto en enfoque predictivo, ¿ok? Que es el enfoque tradicional de proyectos que habla el PMI, ¿no? Es este libro. Y el otro, el
este otro libro que también de Pablo Lledó, pero habla de todo lo que es proyectos con enfoque adaptativo, Scrum, ¿ya? O sea, los dos libros. Primero, este libro, y luego este otro libro de Pablo Lledó. Ya, mira, vas a leer este libro de verdad que tu mente se va a abrir y vas a entender cómo funciona el proyecto, cómo se maneja, los conceptos y las preguntas ya a medida que tú ya te vas preparando, las preguntas ya se te van a hacer muy familiares porque los conceptos ya los conoces, ya lo tienes. Ya, entonces, ahora, el otro punto es, o sea, después de leer los libros, estos libros, métanse a los simuladores de preguntas. Ya. Ahí fresco nomás métanse a los simuladores de preguntas y practiquen. No vayan a cometer el error de que de frente se metan a los simuladores. Pueden meterse, pero van a tener cierta dificultad, les va a costar un poco, ¿no? En mi caso lo que hice fue en paralelo. Yo estudiaba, no tenía una rutina o digamos un rol. Estudiaba 2 horas la teoría y 1 hora ya de práctica, ¿no? Con los simuladores. Entonces, así he podido avanzar. Ya esa es la forma. No solamente la práctica, tiene que ir de la mano los dos, porque si realmente uno quiere aprender, ¿no? Si realmente uno está en ese camino, ¿no? O sea, si no, solamente como conocimiento, pueden leer el libro. Pero si estás en camino a la certificación, y de verdad los animo que se certifiquen, porque ya como le hemos dicho, ¿no? El nivel profesional, el conocimiento ya es, cuando a alguien le hablan de proyectos en el trabajo, decía, va a ser muy fácil, ¿no? Y vas a poder debatir también en el trabajo. Ya, entonces, esa es la sugerencia, estimados colegas. Esa sería Hay la... una consulta, Hunter. Sí. Vi que también subiste a la plataforma los procesos. Ese es de las Ah, 6, sí, igual aplica para el examen. sí. Ah, el otro libro de procesos, sí. Eso también lo he subido, no sé si está, no lo tengo por acá. Claro. Por ejemplo, ese libro creo que por acá lo tengo, si no me equivoco. A ver. No está, no lo tengo. A ver, un ratito, discúlpame. Voy a explicar ese proceso. Sí, muy buen punto. En la segunda hora voy a explicar de ese proceso. Sí, lo que he compartido también es un mapa de procesos de la gestión de proyectos con enfoque predictivo. O sea, también es importante que conozcas eso, ¿no? Porque hemos hablado que un proyecto está en función de 5 etapas, ¿no? Que es inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿no? O sea, de manera general conocemos los 5, pero en ese documento, en ese mapa de procesos, te habla cada proceso qué actividades tiene, cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es el cierre, ¿no? ¿Qué documentos, qué procesos, qué actividades? Entonces ya vas a tener mayor claridad cuando te hablan en cada uno de estos procesos, ¿no? Y eso les va a servir también si están manejando proyectos, ya los conceptos o los documentos que se manejan vas a tener mayor claridad. Entonces, sí, eso también es información del mapa de procesos. Es de la versión 6, como digo, está vigente y algunas preguntas tocan todavía esos puntos, ¿no? Es eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, para ya dar inicio al curso. Ok, entonces damos inicio al curso. A ver, estamos en el capítulo 3 de
de la gestión de proyectos, vamos a tocar hoy día la parte de desempeño, dominio de desempeño del equipo, ¿no? ¿A qué se refiere o qué ve este dominio, ¿no? Este dominio ve básicamente al equipo de trabajo. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ve al equipo de trabajo de un proyecto que está liderado por un director de proyecto. ¿Okay? Los puntos que se tocan en este dominio es la parte de dirección y liderazgo del equipo de proyecto, la cultura que se maneja en un equipo de proyecto, porque hay culturas, ¿no? Hay ambientes laborales, cultura, cada organización o empresa lo tiene. Y si no lo hay, es tarea del director de proyecto crear una cultura laboral del equipo de proyecto. Equipos de proyectos de alto rendimiento se les que llama, ¿no? Equipos que generan, pues, tareas o actividades eficientes. Y habilidades de liderazgo del director de proyecto. Básicamente este dominio ve, pues, las funciones y actividades asociadas con todos los miembros del equipo, desde el rol más inferior hasta el rol superior del equipo de proyecto, ¿no? De sus actividades, ¿no? De qué son responsables cada uno de ellos, ¿no? De entregar alguna actividad, alguna tarea, algún entregable, algún documento, ¿no? Y todo esto con el fin de tener un resultado. Hablamos de un equipo de alto rendimiento, ya lo hemos dicho, ¿no? En este dominio, no solamente el director de proyecto debe mostrar un liderazgo, sino también los miembros del equipo. Y se habla mucho, de las habilidades interpersonales, por ejemplo, ¿no? A nosotros, si en esta sala están ingenieros, o solo ingenieros y no otra profesión, a los ingenieros nos conocen muchos como que no hablamos, no hablamos mucho o no tenemos esa habilidad, ¿no? de interpersonal, de comunicarnos bien, de expresar nuestras emociones o expresar lo que sabemos, transmitir la información, ¿no? Entonces, pero el PMI rompe todo ese esquema y habla de que el director de proyecto debe conocer de estas habilidades interpersonales, debe saber manejar estas habilidades. ¿Ok? Tenemos los roles que se manejan tenemos un director de proyecto, un equipo de dirección de proyecto y un equipo de proyecto. ¿Ok? En un equipo de proyecto se manejan dos liderazgos, ¿no? Un liderazgo centralizado, quiere decir que están en un ambiente, en una oficina, y está a cargo un director de proyecto. Generalmente este director de proyecto sabemos que se designa, todo esto se designa en el documento del acta de constitución del proyecto. Es allí donde a este director de proyecto se le da la responsabilidad, se le da el rol, se le da la autoridad también, ¿no? Para que él se encargue de conformar a todos al equipo de proyecto, ¿no? Que en la realidad él puede, digamos, formar a los miembros del equipo, llamar a las personas con las que desea trabajar, a llamar a las personas con las que se siente más cómodo trabajar, ¿no? Él forma el equipo. ¿Ok? El otro liderazgo es distribuido, ¿no? Cuando se trabaja en distintos ambientes, ¿no? Entonces, allí también el director de proyecto tiene que seguir siendo líder, ¿no? Hoy en día se manejan muchos equipos de trabajo remotos, ¿no? Y el director de proyecto tiene que seguir demostrando, pues, su liderazgo, ¿no? También con ellos, no porque están aislados, no los monitoreo, no los controlo, no, tiene que seguir
siguiendo con ese rol. ¿Ok? Por ejemplo, dice, ¿no? Que este rol puede moverse entre los miembros del equipo. Inclusive, un liderazgo distribuido habla de que el rol del líder puede intercambiarse. En un equipo de trabajo, generalmente, se designa un líder técnico, ¿no? Ese líder técnico puede ser asumido por cualquier miembro del equipo. ¿Ok? Y de esa manera, ¿no? Lo que se fomenta, pues, es que este nuevo líder desarrolle sus habilidades interpersonales. Ahora, hay un punto que se toca mucho en esto de que el líder del director de proyecto tiene que demostrar un liderazgo de servicio. Un liderazgo de servicio quiere decir preocuparnos por los miembros del equipo, ¿no? Estar atento a alguna necesidad que pueda tener el miembro del equipo, motivarlo, ¿no? Ese es un liderazgo de servicio, que en la práctica, en los proyectos en los que he podido estar, no he encontrado un liderazgo de servicio, ¿no? Muchas veces se enfocan en avanzar el proyecto, en avanzar las tareas, pero no se enfocan en cómo está o qué necesidad tiene el miembro del equipo, ¿no? Pero en esta versión del PMBOK, del PMI, hace bastante hincapié, bastante énfasis de que el director de proyecto debe demostrar eso, ¿no? Un liderazgo servicial. Por ejemplo, algunos comportamientos de liderazgo servicial, ¿no? Es eliminar los obstáculos, ¿no? ¿A qué se refiere con eliminar obstáculos? Es que no debe haber ningún impedimento durante la ejecución o el proceso del proyecto. Su rol de él debe ser de que limpiar el camino para que los miembros del equipo, las actividades, trabajen sin problemas, sin inconvenientes, ¿no? Él debe ser un articulador, debe ser una persona que si detecta o identifica alguna falla, ¿no? O algún tema de repente, que mucho pase en proyectos, ¿no? De repente alguna oficina o algún departamento no está de acuerdo con alguna parte del proyecto, el rol de este director de proyecto es justamente, ¿no? Hacerle entender, hacer puente con esta persona o área para que el proyecto siga caminando, ¿no? No debe haber ningún impedimento. El otro punto debe ser como un escudo contra la desviación. Muchas veces sabemos que hay problemas en los proyectos, entonces intentan cerrar el proyecto, intentan poner algún obstáculo, alguna desviación, puede ser interna, ¿no? O externa también, o algún problema externo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, el rol de este director de proyecto es eso, ¿no? Encargarse de, como decíamos, ¿no? Se le conoce como un escudo contra algún problema, alguna desviación. El otro punto debe tener oportunidades de estímulo y desarrollo contra los miembros del equipo, ¿no? Este debe tener las herramientas, ¿no? Debe motivarlos al equipo para que se sientan satisfechos, se sientan cómodos, se sientan productivos, ¿no? Porque mucho escuchamos, ¿no? De que ahora hoy en día en una empresa, en una organización, lo más importante no es el cliente finalmente, sino son los trabajadores, los colaboradores, ¿no? Entonces el PMI toca también esos puntos, ¿no? De que debe ser un motivador el director de proyecto. Debe generar una cultura de equipo, ¿no? Una cultura de equipo, hablamos de que, y si una cultura, por ejemplo, ¿no? De que algo muy sencillo, ¿no? De que celebren los cumpleaños, ¿no? Un área o un equipo de proyecto no todo es trabajo, sino debe haber alguna
alguna cultura, deben crear alguna motivación, ¿no? Crear un ambiente laboral cómodo para que, o motivado, ¿no? Para que se trabaje. Así como hay una cultura, también se debe crear normas del equipo, ¿no? Normas, reglamentos internos de un proyecto, ¿no? Porque debe haber reglas, ¿no? Como por ejemplo horarios de entrada, horarios de salida, ¿no? Eh, hablar de forma respetuosa con los miembros del equipo, ¿no? Ciertas normas, y estas normas, o sea, el PMI no dice, ¿no? Oye, tú tienes que hacer esto, esto, esto. No lo va a decir, ¿no? Eso lo crea el director del proyecto, ¿no? Adecúa en el contexto del equipo. Y para crear una cultura en una organización, en el proyecto, el director del proyecto debe mostrar transparencia, debe ser muy claro con el miembro del equipo, porque ¿qué pasa si eso no ocurre, ¿no? Se pierde, ¿no? Se pierde la confianza. Entonces, el director de proyecto debe tener muchísimo cuidado con ser transparente, ser claro, decir las cosas transparentemente, ¿no? Al miembro, no guardarse la información, no crear de repente grupos, ¿no? Con los miembros del equipo, ¿no? Que generalmente a veces, ¿no? En la realidad ocurre eso, pero no. Debe ser íntegro, ¿no? Qué fuerte es esta palabra, ¿no? Debe mostrar esa capacidad de ser, debe mostrar su integridad con todas sus actitudes, con todas sus acciones, respeto, obviamente. Si se pierde la línea del respeto, ¿no? En donde estamos laborando, ¿no? No puede ocurrir eso. Debe demostrar también un apoyo continuo a los miembros del equipo, ¿no? De repente con alguna falla, de repente algún problema que esté ocurriendo, ¿no? Él debe ser parte también de ese problema y mostrar su apoyo. Debe mostrar un coraje, debe mostrar esa valentía, ¿no? Esa valentía que muchas veces, en un proyecto decae. Entonces, él debe tener esa capacidad de reanimar a los miembros del equipo. Debe mostrar también un discurso positivo, no, o sea, discurso positivo se refiere a decir lo mismo, pero en positivo. Y eso es cuestión de mentalidad del director de proyecto que tiene que trabajar. Yo te puedo decir algo, pero te lo puedo decir de una forma muy negativa que te va a lastimar. Pero ese mismo discurso yo te puedo decir de manera positiva, ¿no? De otra forma, ¿no? Eso te reanima. Entonces, esa capacidad debe tener el director de proyecto, ¿no? Finalmente, celebrar los éxitos, ¿no? Celebrar cuando se haya cerrado una etapa de un proyecto, se haya de repente entregado un entregable, se haya culminado, se haya cerrado el proyecto, entonces hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrarlo de repente con un almuerzo, una cena, ¿no? Hay tantas formas de celebrar un compartir en oficina. O sea, como ven, estas son las características para crear una cultura de equipo de proyecto. ¿Ok? Ya lo hemos dicho, mostrar transparencia, ¿no? Lo que uno piensa, ser claro, ¿no? Ser muy honesto. Alguna vez, cuando estuve a cargo de un equipo, en realidad era de un área, siempre hay miembros, ¿no? O colaboradores que no trabajan al mismo ritmo de los demás, ¿no? Entonces toca conversar con él y decirle, llevarlo a otro lado y decirle, ¿no? Cómo se siente primero, si tiene algún problema, alguna necesidad, y luego escucharlo, ¿no? Y luego de escucharlo es tomar una decisión, porque no solamente es escucharlo y decirlo, ¿no? Me tocó decirle, ¿sabes qué? Yo te necesito concentrado acá, porque sí estaba pasando por un problema de relación de pareja, y, y al final tuve que decirle, te necesito concentrado acá, porque si tú no estás concentrado, nos afecta a todos.
¿no? Nos afecta a todos, afectas al área, me afectas a mí, ¿no? Y te afectas finalmente de repente con tu evaluación. Entonces, yo te pido que dejes o te desconectes de tu problema familiar y te concentres, ¿no? Y como que también le reanimé y él necesitaba escuchar eso. Y eso era todo, ¿no? También toca decirle a veces de que no está trabajando bien o su rendimiento no está por debajo, ¿no? Hay que darle hay que reanimarlo. Integridad, ya lo hemos dicho, ¿no? Ser ético y la honestidad. La ética es muy importante, ¿no? La ética tiene que ver con cómo se manejan los proyectos, ¿no? Si los proyectos se manejan encima de la mesa o debajo de la mesa, ¿no? No es fácil tener o cumplir con esa característica de integridad. Entonces, el respeto, guardar respeto por cada una de las personas, un discurso positivo, ¿ok? ¿No? El apoyo interpersonal, apoyar a los miembros del equipo a través de una resolución de problemas, eliminación de impedimentos, construye una cultura de apoyo y conduce a un entorno de confianza y colaboración. Cuando uno muestra apoyo, cuando el director muestra apoyo a los miembros del equipo, eh, se nota mayor colaboración en las personas. Eso lo he notado, ¿no? Sí se nota, ¿no? Entonces, debe estar allí. Por ejemplo, una experiencia cuando yo, mejor dicho, eh, estuve era un proyecto de una migración de un centro de datos de un ambiente hacia otro. Entonces tocaba hacer migraciones o amanecidas, ¿no? Continuos. Digamos, era un viernes, sábado y domingo. Y fíjense de que en esos días de amanecida estaba todo ahí, todos los especialistas, el ingeniero, el contratista, y no estaba mi jefe de área, mi jefe de unidad. ¿Cómo creen que nos hemos sentido nosotros en ese momento? Diferente hubiera sido de que el jefe de área, jefe de unidad, hubiera estado allí, ¿no? De repente, desde su rol no va a meter la mano, no va a ser el que va a estar instalando, pero tan solamente con su presencia y alentando, ¿no? De repente preguntando a los miembros del equipo motiva, ¿no? Motiva, ¿no? Eh, eso a veces, eso hay que tener en cuenta, eh, eso se debe tener en cuenta en el director de proyecto. El coraje, ya lo hemos dicho, ¿no? La valentía y celebrar el éxito. Ahora, yo les pregunto acá, hasta aquí una pregunta. Si es que de repente están participando en algún proyecto, ¿alguna de estas características han identificado, se han sentido identificado? ¿O alguno de estas características el director o jefe de área de repente, no sé, lo tiene, lo maneja? De repente pueden escribir en el chat, ¿no? Un sí o un no, ¿no? O de repente comentar alguna experiencia para poder escucharlos también. Ok, ninguno entonces. El otro punto es equipos de proyecto de alto rendimiento. ¿A qué se refiere con equipos de proyecto de alto rendimiento? ¿No? Se refiere a ciertas características que debe tener ese equipo, ¿no? Como por ejemplo, tener primero confianza entre los miembros del equipo, básico, ¿no? Primordial, porque si no hay confianza con tu compañero, con tu par, ¿no? O sea, el trabajo no avanza, porque puedes sentir que te esté jugando mal tu compañero, tu miembro de equipo, ¿no? Con alguna tarea, ¿no?
Luego es ya la colaboración, ¿no? Ser colaborativo, adaptarse a los cambios, adaptabilidad. Adaptarse a los cambios se refiere a cambios que puedan ocurrir internos o externos, ¿no? Muchas veces hay cambios que ocurren de repente de cambiar un ambiente de trabajo, una área de trabajo, un ambiente a otro lugar, ¿no? Otra oficina, ¿no? Entonces ya no tendrás esa comodidad, ¿no? Y nos pasamos a otro, ¿no? Entonces hay que ser hay que adaptarnos fácilmente, ¿no? Al trabajo, al ambiente, al lugar, al contexto, ¿ok? Ser resilientes, ¿ya? Una propiedad compartida, un empoderamiento, empoderar a los miembros del equipo, reconocimiento, ¿okay? Reconocer cuando un miembro del equipo ha logrado una, algún éxito, ¿no? De repente algún, alguna entrega en el menor tiempo, algún reconocimiento de repente académico, hay que hacerlo, ¿no? Una comunicación abierta, una comunicación transparente, no manipular el mensaje, ¿no? O no transgiversar la idea del mensaje. Finalmente, un entendimiento. ¿Por qué un entendimiento? Porque en un equipo de proyecto, muchas veces no todos los miembros del equipo tienen la misma capacidad, ¿no? El mismo entendimiento, ¿no? Rápido. Hay algunas personas que están en ese proceso de están experimentando, están aprendiendo, ¿no? Hay etapas. Entonces hay que entender también eso. Ya lo hemos dicho, tener una comunicación abierta, ¿no? Un entorno donde la comunicación transparente, abierto, ¿no? Tener reuniones productivas, reuniones precisas, cortas y productivas, ¿no? No significa que una reunión de 2 horas o 1 hora y no se llegue a ningún acuerdo. Una reunión precisa, qué se va a tocar, cuál es la agenda, qué se va a resolver. ¿Okay? Entendimiento compartido, ya lo hemos dicho, ¿no? También cuál es el beneficio de este proyecto, ¿no? Hay que tener claros eso. Propiedad compartida, ¿okay? La confianza. Colaboración. Los equipos del proyecto que colaboran y trabajan entre sí en lugar de trabajar de forma aislada o competir, tienden a generar ideas más diversas y terminan con mejores resultados. Eso es lo que hace la colaboración. La parte de adaptabilidad, lo que hemos mencionado, ¿no? Adaptarse a los entornos de trabajo, ¿no? Y de repente algunas situaciones también que puedan ser positivas o negativas, ¿no? Resiliencia. ¿Cuándo se debe manejar o tener resiliencia? Cuando se presentan problemas o fallas, ¿no? Y los equipos de proyecto de alto rendimiento se recuperan rápidamente, ser resilientes, no porque, no sé, hubo un problema, no podemos seguir mentalmente con ese problema, ¿no? Hay que recuperar. Eh, Aquí ya trabaja mucho la mentalidad, ¿no? Como, qué tan fuerte tienes la mentalidad. Empoderamiento, ¿ok? Empoderar también es un punto importante porque hay que formar a los equipos, hay que formar a los miembros. No una persona o un miembro del equipo, no sus 5 años, sus 6 años, no puede seguir teniendo el mismo rol, no puede seguir siendo el mismo especialista. No, hay que abrirles ese camino para que puedan crecer también.
Reconocimiento, ya lo hemos dicho, ¿no? Reconocimiento de repente cuando logra algo, o un reconocimiento académico, universitario. Algunas cualidades de habilidad de liderazgo. ¿Cuáles son? Hemos hablado de la motivación, ¿no? El director de proyecto debe tener también esa visión, ¿no? Hacia dónde va, mostrar la ruta a todos los miembros del equipo, porque si el director de proyecto no lo tiene claro, ¿cómo crees que van a tener los miembros del equipo? Él debe mostrar el horizonte, un pensamiento crítico eh, puede ser positivo o negativo, dar eh, ese, como se dice, ¿no? Dar la crítica constructiva, ¿no? Hay que hacerlo si alguien está mal o está equivocado, hay que hacerlo también. Y tener las habilidades interpersonales, ¿no? Entonces, como ven, con esas, PMI habla mucho, ¿no? De estas características de habilidades, entonces, todo ello forma a un líder, ¿no? Todo ello demuestra el liderazgo. Establecer y mantener una visión, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿No? A ver, la motivación eh, tiene dos partes, ¿no? La motivación, algunos miembros del equipo pueden tener una motivación que viene del interior, ¿no? De la persona, y ellos están motivados por el mismo trabajo que realizan, ¿no? Se sienten cómodos, están felices, ¿no? Porque ellos creen que es un reto. Entonces, este tipo de personas tiene una motivación intrínseca porque está avanzando. Existe otro tipo de motivación que es la extrínseca, ¿no? Este tipo de personas necesita una recompensa, ¿ok? Una recompensa para tener esa motivación. En algún punto de una carrera profesional vamos a llegar a necesitar este tipo de motivación extrínseca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conocemos, digamos, ya tenemos una experiencia, ya sabemos cómo se desarrolla tal proyecto, no sé, tal sistema, tal actividad, ya lo manejamos, ¿no? Y necesitamos otro tipo de motivación. Por ejemplo, algunos puntos de esa motivación intrínseca es el mismo logro, cuando uno logra algo, ¿no? Lo ve de repente como un desafío desarrollar algo, alguna creencia en el trabajo, algo, quizás también porque demuestra cierta responsabilidad, ¿no? O lo ven como un crecimiento personal, ¿ok? O lo ven como un tipo de relacionamiento también, ¿no? Están generando networking con algunos compañeros, ¿no? Haciendo contactos. O por el mismo hecho de que se forma parte de un equipo de proyecto, ¿ok? Quería mencionar, por ejemplo, el tema de la motivación extrínseca que proviene del exterior, ¿no? Eh, he visto, he visto, inclusive en mi centro laboral, que algunas personas necesitaban este tipo de motivación, y era la motivación, una recompensa, y era la recompensa económica, ¿no? Que no es malo, ¿no? Que no es malo, ¿no? Entonces, este personal necesitaba o quería ganar más, ¿no? No lo decía, ¿no? Hasta que el director, jefe de proyecto, digo, encontró eso, ¿no? ¿Por qué no te encuentro motivado, ¿no? Y él decía, no, lo que pasa es que quiero ganar más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo conozco, tengo la experiencia, he hecho esto, entonces, y ya estaba varios años en la empresa y necesitaba, pues, este tipo de motivación económica, ¿no? De repente, la motivación extrínseca puede ser libertad, ¿no? O ser flexibles en los horarios de trabajo, ¿no? Que muchas veces también lo necesitamos, ¿no? De repente no, ya estamos agotados de
trabajar en un horario ahí bien rígido, ¿no? De lunes a viernes, de 8 a 6, ya, nos agota, necesitamos flexibilidad. Entonces, este tipo de motivación también es válido. ¿Okay? Seguimos con las habilidades interpersonales que debe tener el director de proyecto. Debe saber manejar la parte de conflictos, ¿no? ¿Dónde no hay conflicto? ¿No? En todo lugar hay conflicto, en toda área, ¿no? ¿No? Debe saber manejar, ¿no? Toma de decisiones, debe decidir, ¿no? Debes cuándo saber decir, porque la decisión está en él. Inteligencia emocional también, ¿no? Debe saber conocer, ¿no? Conocer a sus miembros, a sus colaboradores, ¿no? Habilidades interpersonales de inteligencia emocional. A ver, el PMI nos presentan este cuadro, ¿no? Dice de que, por un lado, debemos tener la autoconciencia, ¿ok? La autoconciencia, ¿no? Y saber cómo afecta usted al equipo, cómo le afecta el equipo, ¿ok? La autogestión. Piense antes de actuar, no actuar con la emoción, ¿no? Generar confianza, parte de la autogestión. Una conciencia social, ser empático, ¿no? Conocer la empatía. No todos los colaboradores es lo mismo, ¿no? Algunos son callados, algunos son habladores, ¿no? Tener la escucha activa, escucharlo. Muchas veces ganamos más escuchando que hablando, ¿no? Finalmente, la habilidad social, establecer una buena comunicación con los miembros del equipo, ¿no? Esa relación de comunicación debe ser eh, lo más transparente, lo más claro, lo más ameno, ¿no? Porque si esa línea, ¿no? de la comunicación se rompe o no es bueno, se afecta en el trabajo. Me ha pasado, me ha tocado, he tenido jefes también así, muy fuertes, ¿no? En su comunicación o muy déspotas, se podría decir, ¿no? O hablaban de una mala manera. Entonces, ahí pues con qué ánimos o con qué ganas uno va a ir a informar o a buscarle algo, a decirle algo, a pedirle algo, ¿no? O sea, no hay forma. Entonces, la comunicación es clave, ¿ok? Finalmente, como parte de la habilidad social, construir equipos. Buenas noches con todos. Se le apagó su computadora de Hunter. Hay que esperen unos minutos, por favor, hasta que cargue su batería. Unos 5 minutos, por favor.